Muy buenas noches tengan todos ustedes. Nos da muchísimo gusto estar nuevamente en esta plática con los industriales de América Latina. En este momento ya está conectado nuestro presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, CONCAMIN. Me da muchísimo gusto saludar a mi amigo y además nuestro líder de la industria en México, Francisco Cervantes Díaz, quien es presidente de CONCAMIN con una larga trayectoria en el sector empresarial y hoy con esta gran responsabilidad en México. Mi querido Paco, hemos tenido diferentes pláticas con los líderes industriales de América Latina y hoy para mí pues es un gran orgullo y una gran oportunidad el tener pues este espacio que tú nos brindas para poder platicar de los grandes retos que está enfrentando la industria de nuestro país, de México. Pues todos saben que yo soy mexicano y bueno, la Asociación de Industriales Latinoamericanos pues agrupa las diferentes organizaciones de representación industrial en la región latinoamericana y bueno, CONCAMIN, que es la Confederación de Cámaras Industriales de México, pues tiene una gran importancia en nuestro país y en América Latina y por eso me da mucho gusto recibir a nuestro presidente CONCAMIN, Francisco Cervantes Díaz. Paco, bienvenido. Muchísimas gracias por darnos este espacio, Paco. Mi querido Manuel, nada, qué gusto saludar por este espacio, por este diálogo. Me disculpo enormemente, tuve un pequeño inconveniente ahorita en el trayecto que venía, por eso llego 14 minutos tarde. De corazón, muchas gracias por estar. Importantísimo AILA y ser parte de AILA. Además, la CONCAMIN, tú fuiste presidente de CONCAMIN, ahora de AILA, es un orgullo, Manuel. No, al contrario, Paco, entendemos con la gran responsabilidad que tienes y en estos momentos tan complejos, no solamente se entiende, sino que se agradece que nos des este espacio y que te des el tiempo para platicar con los industriales de la región latinoamericana y con todas las amigas y los amigos que se están conectando a través de las redes sociales, pues para ver esta charla que además se va a seguir promoviendo y presentando a través de las redes en lo sucesivo. Mi querido Paco, quisiéramos empezar, si tú estás de acuerdo, para que nos platiques un poquito. Estamos viviendo una situación muy compleja. Yo siempre le he dicho a todos mis amigos en 20 años pues de esta trayectoria como líder empresarial, creo que ninguno de los que antecedimos a tu presidencia o a la presidencia de los líderes que están hoy, pues nos tocó vivir una situación tan compleja y un reto tan grande, donde la industria juega un papel fundamental. Y quisiéramos que nos compartas esto. Tenemos una serie de preguntas que hemos preparado para que nos comentes, pero siéntete con toda la libertad de platicarnos todo lo que tú nos quieras compartir. Yo quisiera en primer término que nos platiques cómo está enfrentando la industria mexicana esta pandemia. Sabemos que es un momento complicado porque está por un lado la crisis de salud y por otro lado una crisis económica que sabemos pues es una doble complejidad y donde pues la industria está enfrentando retos importantes y de repente pues algunos de los compañeros líderes de Latinoamérica decían, bueno, no necesariamente se está trabajando o enfrentando la pandemia de manera integral, de repente pareciera que son temas aislados, el tema de salud, el tema económico. ¿Qué nos podrías compartir de cómo se está enfrentando esta gran problemática desde México, presidente? Muchas gracias, Manuel. Pues mira, como bien lo dices, estamos en un momento de doble crisis. Y me refiero a la doble crisis, el tema de la pandemia, que es algo que no esperábamos, que llega muy, muy duro y a México le ha rebotado pues, de una manera muy fuerte. Y la otra es la pandemia política, ¿no? Que no, ustedes lo saben, ya esto es voz populi a nivel mundial, no es un tema de México, que las decisiones de gobierno, las iniciativas, que en medio de un tema de pandemia, en medio de un tema de recuperación económica, están metiendo iniciativas que hacen muchísimo daño, ¿no? El haber cancelado la cervecería Constellation Brand, una inversión de más de 1.300 millones de dólares, ya llevaban 900 invertidos y haberla cancelado, pues fue un gran error, ¿no? Porque además eso
empezó a generar desconfianza y abonando a que ya había una cancelación que hicieron con las mismas condiciones de una, pues vamos a llamarle una encuesta, pues que no era legítima, como le fue la del aeropuerto. Entonces todo esto se empieza a sumar y junto con otras cosas como la parte farmacéutica, que han desaparecido prácticamente la industria farmacéutica, están comprando, cuando nosotros estamos impulsando una política industrial, que dentro de la política industrial, una política que hemos estado empujando, ya que tenemos muchos tratados de libre comercio y muchos acuerdos comerciales, más de 43, pues una política industrial que hable del contenido nacional, ya que México, hemos sido el principal socio de Estados Unidos antes de la pandemia. Ahorita ya llevamos una recuperación del 40%, pero primer socio comercial de Estados Unidos por encima de China, Canadá, Japón, pues es algo que vale la pena, ¿no? Pero ¿qué pasa con estas exportaciones? Que nos hemos vuelto exportaciones de importaciones. O sea, el contenido nacional andamos entre el 20 y el 21% en promedio, y eso nos afecta mucho. Eso en el crecimiento económico, hablando antes de la pandemia, era del 2.3% en crecimiento del PIB. Ahora con esto de la pandemia y sin esta política industrial, estas políticas que impulsen, que faciliten, pues hemos caído ahorita, vamos aproximadamente en un 6, casi 7, 6.9, y la estimación es que podamos llegar hasta 11 o rebasar el 11% a final de año. Entonces eso es bastante preocupante, bastante grave. Siguen ahí con iniciativas, dándose vuelo. Esta parte del etiquetado a los alimentos procesados, pues es algo que verdaderamente una muy mala práctica. Se habla de anticorrupción, se hablan de muchas cosas, de impunidad, pues lo practican diario, y este tema del etiquetado fue tremendo, porque además le metieron mucha lana en espectaculares, en prensa, en medios de comunicación, en páginas completas, y nunca nadie nos quejamos amargamente y delante del presidente, y con el presidente directamente, y pues no pasó nada, ¿no? Hay un subsecretario que se dio vuelo con esta parte del etiquetado, con muy malas prácticas, lo llevan a una norma que es la 051 y publican en 3 meses el etiquetado, una norma que debió haber llevado 3 años, lo hicieron en 3 meses, en fast track. La Secretaría de Economía, pues hagan de cuenta que no tenemos una Secretaría de Economía totalmente en contra de la industria, del comercio, del desarrollo, y perdón que sea pesimista, estoy hablando un poquito de la realidad. Empiezo con esto y termino con otra cosa, pero sí hay una Secretaría de Economía que prácticamente no existe, desaparecen ProMéxico, desaparecen pues la parte que le llamamos cuarto de junto, la parte de negociadores, que es bien importante, repito, más de 43 tratados comerciales en México, y desaparecen la parte de cuarto de junto por parte de la Secretaría y los asesores. O sea, son cosas que no tienen explicación. Por algo la economía va como va. Y encima de esto, pues no hay infraestructura, hay 4 obras, nada más, 4 obras de infraestructura en todo México. Es el aeropuerto de Santa Lucía, la presa Dos Bocas, está de la refinería Dos Bocas, una refinería que no estamos seguros que se termine, con una inversión altísima, y más en este tema que no hay dinero ya en México, y para cuando se termine, pues los coches van a ser eléctricos. Luego, el aeropuerto, pues con 3 pistas, no sabemos si ese aeropuerto va a funcionar, la verdad, tenemos muchas dudas, y también no estamos seguros que se va a terminar pues le quedan 4 años al presidente, ya se le fueron 2 como agua, no estamos seguros. Y el otro tema que, bueno, ese sí nos gusta y lo hemos estado apoyando, es el transísmico. Es un ferrocarril que va a conectar el Atlántico con el Pacífico y viceversa, ¿no? Ese proyecto tiene desde Porfirio Díaz, desde 1900, y ahora se retomó un siglo después, y bueno, pues ese ojalá se pueda caminar bien, ¿no? Y en fin, son los proyectos que ahorita le llaman prioritarios en México. Y bueno, hay muchas más cosas. El tema de energía eléctrica, pues ya ni les platico, ya tenemos arbitrajes internacionales. Bueno, hasta las ONGs mundiales ya entraron con amparos ya definitivos, además donde la ley les da amparos definitivos, porque no, pues tenemos ahí un señor radical, uno que se equivocó de época totalmente y está destruyendo, y bueno,
todo esto que les platico cuando sumamos lo del tema eléctrico, pues ya nos hicieron favor de sacarnos a México de las 25 economías confiables para la inversión. O sea, ya no estamos en la lista. Ahora paso totalmente a otra, le doy vuelta a la hoja. Hemos estado pues trabajando fuertemente, muy fuertemente con el mismo gobierno, porque pues tenemos aliados dentro del gabinete, hay 5 aliados, los demás son radicales peligrosos, pero hay 5 aliados y hemos podido ir parando algunas cosas. En el Senado de la República tiene mayoría morena también, que es el movimiento del presidente y junto con la Cámara de Diputados, pero lo que hemos visto que se han ido desgastando, ya hay candidatos, prácticamente a 4 años de que termine este gobierno, ya hay candidatos, y pues todo eso está mermando totalmente la confianza hacia este movimiento, y bueno, estamos ahí con ellos trabajando, parando muchas de las bolas que nos tiran, algunas otras pues sí pasan, otras las paramos, pero vamos transitando como se puede. México tiene una fuerza laboral muy buena, competitiva, tiene una fuerza industrial importante, somos somos el 7º país en manufactura del mundo. Entonces hemos hecho ahí una buena química con los trabajadores, con las universidades, la parte académica es muy importante y eso nos ha ayudado a contener muchas cosas y a que tengamos también con las cámaras del Senado y la del Congreso Federal, tengamos también buen apoyo. Y bueno, pues seguimos transitando ahí con esto. Hoy fue el informe del presidente, realmente pues nada destacado. De lo que destacaría, lo poquito que destacaría de ahí es que dijo que tenía buena relación con nosotros. Después de un rompimiento que hubo con el Consejo Coordinador Empresarial, nosotros en lo personal en Concamín hemos mantenido esa comunicación y bueno, vamos bien. Muy bien, presidente. A ver, creo que por ahí perdimos el audio un momento. Creo que ya. ¿Sí? Entonces, sí. Estamos trabajando enormemente y ocupados en qué estrategia debemos de poner. Ahorita, pues ya con estas iniciativas, pues ya se están dando cuenta que el tema económico pues no está bien. El secretario de Hacienda anunció el día de ayer un Twitter donde ya se ven acabados los guardaditos y que ahora sí venía el apretón de cinturón. Entonces son señales buenas de que vieron que teníamos razón, porque esto lo advertimos. Y entonces creo que ahorita pues tiene que cambiar un poquito la narrativa de los dos lados para poder empezar a construir. Nuestro mensaje claramente es confianza. El segundo mensaje es pongámonos a trabajar en solidaridad hacia la reactivación económica que tanto necesitamos y la recuperación de empleo. México tiene más de 130 millones o casi 130 millones de mexicanos y se necesitan 1 millón mínimo de empleos que se generen anualmente. Ahorita se perdieron más de 1 millón y menos el millón que no se generó este año, tenemos un déficit de más de 2 millones de empleos. O sea, el reto que tenemos es bastante grande, bastante complicado. Entonces, hoy se lo transmití al presidente, tuve una pequeña reunión con él antes de su informe, le transmití un poquito esto, y bueno, lo sentí preocupado, lo sentí, pues vamos a llamarle atento a estas palabras que le dije, ¿no? Y bueno, estamos trabajando en esto. El historial es muy grande, no terminaría. Manuel, si me permites, a lo mejor no sé si haya preguntas o respuestas o cómo. Sí. Seguimos. Haciendo una reflexión, Paco, porque me parece muy interesante lo que comentas. Es decir, una serie de decisiones, digamos, equivocadas por parte del gobierno, sumadas a una crisis o una desaceleración global de la economía, y luego llega la pandemia para rematar este escenario complejo para la industria mexicana y hoy un déficit de 2 millones de empleos. Presidente, ¿hay algunos sectores que tú consideres han sido más afectados que otros? ¿Hay algunos sectores que estén pues teniendo oportunidades en esta coyuntura tan complicada? ¿Cómo estás viendo los diferentes sectores industriales? Sí, mira, los sectores afectados son además los sectores estratégicos. El petrolero, que es el tema energético completo, pero la parte de petróleo, ustedes lo saben,
que México con la mala administración y con los precios bajos del petróleo, bueno, pues ha sido de sobra, y luego a esto le sumamos la parte eléctrica, que ha sido seriamente golpeada en una obsesión de controlar el gobierno. Entonces a los privados los han golpeado muchísimo, pero además en esta obsesión están quemando con combustible y carbón, contaminando seriamente las ciudades metrópolis de México, pero lo más grave de todo es que vamos rompiendo la Agenda 2030 con los 17 objetivos de la ONU. Entonces, por un lado, este gobierno habla de la Agenda 2030 y por el otro, pues le pega, ¿no? Con las energías renovables. El otro sector complicado es el farmacéutico, el otro es el agroalimentario, que son dos esenciales, y el de la minería. El de la minería México es muy potente, muy importante. Somos el primer inversor para Canadá en tema de minería y hay mucha decepción en todo esto. Hoy fue un día de mucha suerte. Bueno, más bien ayer renunció el secretario de Medio Ambiente, que era un cuate bastante radical, era un idealista, activista tremendo, donde nos empezó a cerrar minas y muchas inversiones las empezó a dañar. Entonces, estos 5 sectores que acabo de nombrar, o ramas industriales, son a los que les ha pegado muy fuerte ahí la pandemia política, claro, más que la pandemia de salud, ¿verdad? Pero bueno, todos los sectores se han visto afectados gravemente. El de la construcción, que es el que más ramas abraza de la industria, a más de 39 ramas junto con la vivienda, pues no hay obras, no hay, con esta austeridad, pues no hay obras, y al no haber obras de infraestructura, pues empieza el desempleo, empiezan a generarse, a sumarse muchas cosas en negativo, ¿no? Entonces, sumaríamos 6 con el de la vivienda y construcción, 6, 7 sectores gravemente lastimados en México. Pero los otros, pues nada bien, nada bien. Si no han sido golpeados políticamente hasta ahorita, no, pues el tema de la pandemia los ha golpeado. O sea, si no ha sido la pandemia política, ha sido la pandemia de salud. Y la situación es grave, es desesperante, pero bueno, seguimos luchando, de ninguna manera bajamos la guardia. Como mexicanos estamos acostumbrados a las crisis y sabemos capotearlo, es cierto, como bien lo dijo Manuel, esto es fuera de serie, pero bueno, le estamos aprendiendo también. Claro, y vislumbras tú algunas oportunidades que está dejando a México esta pandemia, esta coyuntura. Sí, hay varias, hablando de cadenas de valor, ahí es donde se generan oportunidades, porque además pues esta fricción que existe de Estados Unidos con China, muchas empresas están saliendo y están buscando a México para invertir, ¿no? Y digo cadenas de valor porque se están yendo mucho a la parte automotriz, mucho a la parte aeronáutica, mucho a la parte de construcción para exportación. Entonces, por eso decía que ahorita dentro de los males el bueno, la exportación está sacando a México adelante, y sobre todo con Estados Unidos, ¿no? Ahorita somos el primer, otra vez, aunque no en los números de los 6,300 millones de dólares, pero sí traemos ahorita los 750 millones de dólares en positivo con las exportaciones mexicanas. Perfecto. ¿Y cómo vislumbras, presidente, lo que se ha denominado ahora esta nueva normalidad, esta nueva manera en la que estamos trabajando, desarrollando nuestra actividad con nuevas reglas, y dónde deberíamos de poner los industriales más atención, de acuerdo a lo que la Concamina vislumbrada? Fíjate que en esta nueva realidad yo veo muy difícil que nos sirva de reactivación económica, porque en todo el mundo se sabe que lo que debemos de hacer es el consumo. O sea, cuando quitas el eslabón del consumo, se derrumba todo. De cuenta que a la pirámide le quitamos un tabique y se empieza a derrumbar todo, ¿no? Está siendo gravemente golpeado. O sea, lo más, si me preguntaran, pues, ¿dónde ves la parte más delicada en esta parte de esta pandemia, esta recuperación? La diría en el consumo, ¿no? Y obviamente, pues la gente no está saliendo, está muy ya en tema, se acostumbró al tema de las casas y a la comodidad de esta parte virtual, y eso está afectando enormemente que no están saliendo a consumir. Y bueno, háblese en avión, hoy ya esto acortó distancias,
Entonces le está quitando a las líneas aéreas, le está quitando a la parte automotriz, le está quitando a la parte de restaurantes, a toda la parte de servicios, le está pegando tremendamente esta parte de consumo. O sea, eso yo lo pondría como número uno, cómo debemos de promover el consumo, cómo debemos de promover el empleo, o sea, los eslabones, otra vez reconectarlos hacia una normalidad, no una nueva normalidad. Yo le quitaría lo de nueva, me preocupa mucho esto que lo estamos diciendo de nueva normalidad, le quitaría eso y deberíamos de tratar de ir hacia la normalidad. La vacuna urge que se arregle y que empecemos otra vez, que salgamos esto. Esto creo que no nos va a ayudar en nada y nos va a llevar a una crisis más aguda. Mejor quitemos eso y vayamos, promovamos el consumo. Cada país debe de algo que tú hiciste muy bien, Manuel, fue de consume lo hecho en México. Pues esto, la invitación es que cada quien, porque estamos hablando aquí de América Latina, cada quien promueva en sus países lo mismo, que se consuma lo hecho en su país y las cadenas, todo lo que es el encadenamiento, ¿no? De consumo, de gasto, y el gobierno pues tiene que gastar, tiene que meterle al gasto, porque si no le mete al gasto, hablando de México, hasta el 25% en inversión física y en infraestructura el 5%, hablando en la dimensión de México, pues va a ser muy difícil salir, ¿no? Claro, no, totalmente de acuerdo, presidente. Las diferentes organizaciones, los diferentes liderazgos han estado trabajando mucho en poner o en proponer algunas medidas, algunos programas, algunos incentivos que ayuden a la industria a salir adelante en estos momentos tan complejos y a que logremos que se pierdan menos empleos. La CONCAMIN ha hecho un papel ejemplar en este aspecto, proponiendo medidas, proponiendo incentivos, políticas públicas. En tu opinión, ¿qué incentivos o qué programas han sido, digamos, han tenido efectos positivos para el sector industrial en México? Pues mira, de momento no sé, de la pandemia para acá, bueno, desde antes ya la parte de las políticas impuestas y de las iniciativas impuestas por este gobierno han tensado mucho la confianza del sector, ¿no? Y hasta ahorita pues no ha habido, y todos los apoyos que hacen los hacen de manera social, que pues eso no les beneficia ni siquiera al trabajador, lo han hecho pues a la gente adulta, a las madres solteras, que qué bueno que haga esto, ¿no? Porque la verdad es que se necesita mucha ayuda, pero no nos refleja a nosotros en nada, ¿no? La banca de desarrollo en México pues está entumida, tiene orden del presidente de no apoyar al sector empresarial, entonces estamos complicados en esa parte. Ahí lo que hemos tratado de salir adelante es precisamente apoyando las cadenas de valor y sobre todo el tema de proveeduría, ¿no? Que haya un pago inmediato a todo el tema de proveeduría para que puedan subsistir los MIPYMES, los pymes y la mediana empresa. Claro, un pago inmediato. Perfecto. Pasando a otro tema que también ha llamado mucho la atención por lo que hemos vivido, se ha hablado mucho de la cuarta revolución industrial, un tema que tú has empujado mucho, presidente, la digitalización, un tema que es muy importante para las empresas. Y hoy vemos que muchas empresas que no vendían en línea, pues están empezando a meterse a ese nicho. Vemos que el trabajo en casa, pues se ha venido desarrollando. Como tú bien lo decías, todos aspiraríamos a llegar a regresar a la normalidad y que se impulse el consumo, pero la tecnología hoy pues está, de alguna manera, pues aquí estamos conectados, estaríamos pues felices de poder estar presencialmente todos juntos compartiendo esta charla y lo estamos haciendo pues por la tecnología en esta coyuntura. ¿Qué papel ha jugado o cómo has tú sentido la reacción de la industria hoy que la tecnología se ha tenido que utilizar un poco más, presidente? Sí, la industria 4.0, todo el tema de digitalización, es algo que no le han puesto la atención que esto merece, ¿eh? Número uno, es algo que viene avanzando rápidamente,
pero que no, el sector laboral se ha estacionado, no lo he entendido. Y para una industria 4.0, un empleo 4.0, tenemos que alinear esa parte y tenemos que pedirle ayuda. Nosotros lo estamos haciendo, no a la velocidad que debería ser, pero estamos haciendo con la academia, con las grandes universidades que entiendan el concepto para que podamos ir alineando hacia un trabajo 4.0. Paso al punto número 2. Las industrias con este tema que está pasando y sobre todo con las nuevas reglas laborales que son tan estrictas y rígidas, están migrando rápidamente a la industria 4.0. Muchas de la gran mayoría de las industrias medianas y grandes. El punto 3, algo que no hemos visto o que no hemos asimilado bien, es el empleo que va a cobrar esta parte. Entonces, si le sumamos la innovación, la digitalización, si sumamos la pandemia económica, si sumamos la pandemia política, el resultado de esto, de esta gran suma, es muy negativa. Entonces, sí tenemos que alinearnos con políticas públicas, repito, con una política industrial muy, muy, muy potente. Que haya políticas públicas contundentes para que podamos aguantar este trancazo. ¿Sí? Claro, y hablábamos de lo costoso que es en nuestros países generar un empleo, ¿no? Y tú decías un déficit de 2 millones de empleos, la recuperación de esos empleos va a ser una carrera difícil y que sin duda solamente con liderazgo como el tuyo, presidente, de los líderes de AILA y de la industria se pueden recuperar. No hay otro camino más que la industria, se le apoya a la industria para recuperar esto. Muy bien. Ahora, tú mencionabas del sector servicios, que es muy importante, todo lo que tiene que ver con la hotelería, lo que tiene que ver con el sector restaurantero, un sector que ha sido muy golpeado, que tiene, pues en México, al igual que muchos de los países de Latinoamérica, una gran contribución pues en el PIB, en el desarrollo económico. Hablando de este sector, Francisco, tú, ¿ha habido programas? ¿Tú ves algún apoyo específico para este sector que se haya dado? ¿O qué estaría pidiendo la industria de México para apoyar este sector que es tan importante en estos momentos? Bueno, lo que hemos pedido, las diferentes acciones que estamos tomando, número 1, apoyándoles mucho, como bien lo dijiste, las plataformas, hoy las plataformas digitales son las que están saliendo adelante, sobre todo las de compra. Ahí tenemos un inconveniente que también se conectan mucho con China, o sea, las compras no son hacia adentro, también son hacia afuera, las compras, eso nos afecta. La otra parte que estamos apoyando enormemente es lo que te decía, los pagos inmediatos al tema de proveeduría, insistiéndole mucho con la banca de desarrollo, sobre todo a ventas de gobierno que están detenidas, que los factorajes trabajen, que la garantía desde la banca de desarrollo opere con los bancos principalmente medianos y pequeños, que son más rápidos y menos enredosos que los grandes, ¿no? Entonces, esta parte ahora sí que esta cadenita de apoyos ayuda muchísimo a subsistir a la mediana, pequeña y mi pyme. Entonces tenemos que además seguir adelante mucho con motivación, porque se desaniman. De repente ya nos ha pasado que se desanima un empresario y empieza a ver todo negro. Entonces estamos ahorita con programas, sobre todo con grandes empresarios, donde identificamos a estos pequeños empresarios que se nos están desanimando, animarlos, a inyectarles pues un poquito de positividad para que puedan seguir, y obviamente con alguna apoyo económico desde las grandes empresas. Eso es un poquito de lo que estamos haciendo, ¿no? Nosotros le insistimos al presidente que él apoye, que lo que él apoye económicamente se le va a regresar de manera fiscal, ¿no? Con pago a contribuciones. De no ser así, pues se va a romper ese hilo, ese eslabón también. Sí, sin duda. Presidente, hoy muchos de los sectores han vuelto ya a su actividad, prácticamente se están pues retomando las diferentes actividades. Este programa de desconfinamiento para que los diferentes sectores regresen a trabajar, la vida siga volviendo a su normalidad.
¿cómo ha sido instrumentado desde tu punto de vista? ¿Crees que ha sido instrumentado de manera positiva, que se está llevando de manera adecuada en México, o hay algo que la CONCAMIN estaría pidiendo? ¿Cómo lo has sentido tú? No, muy mal. El manejo, desde el momento que los números están en México en su nivel más alto, los índices están altos, pues que se traduce en un mal manejo de la pandemia, ¿no? La Secretaría de Salud aquí prohibió en acuerdo que hubiera pruebas rápidas, o sea, no hubo detención. Y nosotros insistíamos, porque en este tema de recuperación, como lo están haciendo en Europa y en otros países, pues nosotros vemos 3 círculos. El primer círculo es el de los altos contagiados que van a dar al hospital y que se contagian. El número 2 son aquellos que tienen síntoma y se empiezan a atender dentro de un hospital o desde su casa. El círculo más complicado, que era el que nosotros decíamos que teníamos que atender, es el tercer círculo, que son los asintomáticos, ¿no? Que son los que están contagiando por todos lados. O sea, hay mucha gente que ni se entera que es positivo y está contagiando, o sea, piramidalmente él contagia a uno, y ya son 2, y luego ellos a 4, y se está multiplicando, son múltiplos de contagios los que se están haciendo en el tercer círculo. Eso se nos hace muy, muy complicado, y creo que el gobierno esta teoría no cree en ella, y estamos en manos de un subsecretario que él cree que lo sabe todo, y los resultados ahí están. No creen en las pruebas rápidas, no creen en nada, y la gente ya salió. O sea, ya también mucha gente, yo creo que es el mínimo el que se quedó en sus casas, hoy ya están en las calles, y bueno, pues muchos de ellos asintomáticos, positivos, contagiando. Ya, sí, sin duda. Bueno, pues habrá que ahí esperar a ver cómo se sigue comportando este tema que es tan importante. Ahora, hablando un poquito de, pues, CONCAMIN. Se me está sí. acabando la pila, ¿me dejas cambiar de teléfono? Sí. Se me está acabando, ya me marcó 1% y no me vaya a quedar aquí. No te preocupes, aquí te esperamos, hacemos unas reflexiones. Sí, medio minutito. En tu sí, teléfono claro. lo hacemos, Oscar. Claro, aquí estamos. Sí, muy interesante lo que nos comenta el presidente de CONCAMIN con respecto a, pues, la complejidad de este desconfinamiento, cómo están regresando los diferentes sectores industriales a sus labores, pero bueno, los resultados en términos de los contagios y en términos de las medidas necesarias para que esto vaya disminuyendo, pues no está dando los resultados que se esperarían, y ahí pues vivimos el dilema de digamos, el problema de salud y el problema económico, que con ese tema empezamos esta pues interesante plática con el presidente. Ya tenemos de regreso al presidente de CONCAMIN y continuamos con el tema, un tema importantísimo, porque además la Confederación de Cámaras Industriales pues tuvo un papel fundamental que le tocó también vivir a Francisco Cervantes cuando pues se negoció o se terminó de negociar el TEMEC, lo que antes era el Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos y con Canadá, y que además es un tratado comercial que generó una gran expectativa, pues también en América Latina, porque además pues México tiene sociedades comerciales con muchos de los países de América Latina. Entonces, pues es importantísimo que en este tema el presidente de CONCAMIN nos comparta pues cuál es su visión hoy, que el TEMEC es un hecho, que México en esta dinámica pues es uno de los temas en los que pensamos puede favorecerse la economía mexicana, pero que además tiene una, digamos, pues un impacto con toda la economía de los países de América Latina. Entonces, presidente, hablando un poco de lo que es el TEMEC, ¿qué oportunidades ves? Una de las experiencias que tuvimos fue pues que México, el 80% de sus exportaciones van a Estados Unidos y que había que diversificar mercados. Latinoamérica representa un mercado muy importante. ¿Qué podrías compartirnos tú de la visión de los industriales mexicanos con respecto a desarrollar más estas alianzas con países de América Latina para fortalecer
pues nuestros acuerdos comerciales, nuestro intercambio comercial y pues ver otras oportunidades de negocio para todos nuestros países. Claro, fíjate que este es un tema muy importante, Manuel, donde debemos de buscar un acuerdo. Recuerdo hace unos 20 años que intentó un embajador de los Estados Unidos desde una universidad de San Diego hacer el Acuerdo de las Américas. Yo creo que muchos de ustedes lo recuerdan. Y ese acuerdo hablaba de la proveeduría, o sea, con mucha visión de hace 20 años se hablaba de la proveeduría como continente latinoamericano, ¿no? O sea, toda América Latina participa en el tema de proveeduría de las cadenas de valor en muchas áreas como la de automotriz, que ya venía empujando muy fuerte, venía todo el tema aeronáutico, todo el tema de comunicaciones. Me acuerdo que eran los 3 temas en aquel tiempo que hoy lo de las comunicaciones está muy enlazado con la parte electrónica, que hoy la electrónica pues ha crecido enormemente. Yo creo que deberíamos de pensar en algo así, ¿no? Ya tenemos ahorita pues muchos acuerdos, pero faltan muchos acuerdos, pero deberíamos de pensar en un acuerdo de América Latina para la proveeduría. En aquel tiempo se llamaba las Américas, que no suena nada mal, pero si no, buscar algo como la Unión Europea, fueron capaces de lograrlo, pues nosotros deberíamos de pensar desde la industria en algo similar que se le pareciera, algo que se le pareciera para que pudiéramos, sobre todo el TEMEC, acuérdense que Estados Unidos como región, México, Canadá y Estados Unidos es la región económica más grande del mundo, por encima de China, por encima de Europa. Entonces deberíamos de aprovechar esa bondad como países latinoamericanos para colgarnos de esta región o extenderle un brazo a esta región y incrementar el poder comercial, el poder de exportación y el poder de proveeduría, ¿no? Yo me iría a 3 aspectos muy claros que México ha dado mucho resultado y cómo poder trabajar conjuntamente todos los países. Yo recuerdo cuando estuve en Costa Rica, yo fui parte de las negociaciones en México-Costa Rica, que muchas empresas de México se fueron a Costa Rica para poder crecer hacia Argentina y Chile, todos los países de Centro y Sudamérica, y bueno, pues viceversa, había un plan que se quedó estacionado. Yo creo que es muy buen momento ahorita de retomar todas estas cosas. Hubo una cumbre de las Américas, hubo la cumbre iberoamericana, que todas estas, una fue en Panamá y otra fue en Guatemala, donde participó el AILA fuertemente. Yo me acuerdo, no recuerdo el nombre de los ponentes, pero esto que estoy platicando ya los ponían hace 4 o 5 años. Manuel, a mí nos tocó viajar juntos a Panamá, ¿recuerdas? Una cumbre de las Américas, donde tocaron estos puntos. O sea, esto es algo que ya se ha puesto en la mesa varias veces, pero pues se ha quedado estacionado, no lo hemos sabido empujar, y creo que ahorita sería el momento, ¿no? Y más ahorita, Manuel, que estás tú, que tienes mucho empuje, pues ver cómo buscar los mecanismos para relanzar nuevamente esto. Pues una propuesta muy importante que hace el presidente Concamín, cómo incrementamos el contenido industrial de Latinoamérica en las exportaciones, primero Estados Unidos y Canadá, aprovechando el Tratado de México, pero también en todo el mundo. Y yo creo que es un gran reto que sin duda debemos de aprovechar los industriales latinoamericanos. Pues el presidente Concamín, en esta plática que ha sido sumamente interesante, tocó temas muy importantes y temas muy profundos, hablando de lo que es la pandemia, la crisis de salud, la crisis económica que estamos atravesando, pero también hablando de una pandemia política que ha afectado a muchos de los países de Latinoamérica, las malas decisiones que se han tomado en muchos de los casos por parte de los gobiernos que afectan directamente a la industria. Si se afecta directamente a la industria, se afecta el empleo y con eso se afecta pues a la ciudadanía y a la población en general. Francisco, yo creo que ha sido una plática sumamente interesante y yo para finalizar, antes de cerrar esta sesión, agradeciéndote la generosidad de tu tiempo porque sabemos pues con esta coyuntura los liderazgos industriales y en el caso tuyo de México, bajo tu liderazgo, pues digamos, el trabajo que están teniendo, lo difícil de esta coyuntura, quisiéramos que a todos los industriales
de América Latina, nos dieras un mensaje desde la industria mexicana, por favor, Francisco. Pues muchísimas gracias. El mensaje es cuidarnos, adaptarnos a la realidad y regresar lo antes posible, con todo el cuidado y protocolo, regresar lo antes posible a la normalidad, no a la nueva normalidad, a la normalidad, a lo que estábamos. Si antes ya veníamos con condiciones difíciles, imagínense en esta nueva realidad, creo que sería bastante lamentable. Número dos, ser muy cuidadosos, insistir con los gobiernos, que a la industria nos ponen protocolos de alto estándar en tema de salud para regresar. Perdón, es que sonaron los teléfonos aquí al mismo tiempo. Perdón, que me concentró este teléfono. Es aquel, ¿no? Sí, ya está. ¿Era ese? Bueno. Sí. Perdón, una disculpa, que tengo aquí cinco teléfonos a la vez y suenan todos. Es un relajo esta oficina. Que tenemos que, en estos protocolos de altos estándares que nos ponen a nosotros los cumplimos, pero no vienen los contagios de la industria. Si nos vamos a los mercados, a las grandes concentraciones de transporte público, de mercados y centrales de abastos, por mencionar algunos, por responder a algunos, de las donde creemos que son los focos de alto impacto de contagio, es donde no se para esto. Entonces, es pedirle a los gobiernos ser cuidadosos, pero parejo, no solo con la industria del comercio, sino también en esta parte, porque lo que pasa allá nos afecta a nosotros. Y muchas veces nos culpan a nosotros de esto de los contagios. Entonces, esto pasa en México, seguramente pasa en muchos de los países donde ustedes residen, ustedes tienen las empresas. Entonces, insistir mucho con la parte de salud, con los consejos de salud, en esto, que el cuidado debe de ser general para que para poder parar esto, si no, no vamos a parar esto. Ya la vacuna, se oye mucho que viene, en México se hizo un anuncio con bombo y platillo que venía la vacuna, pues no llega, no sabemos nada de la vacuna, insistimos mucho, los laboratorios están con nosotros, nos siguen diciendo que siguen en pruebas, en fin, mientras esto pasa, sigamos insistiendo y trabajando y cabildeando hacia adentro de nuestros gobiernos, que busquemos soluciones para poder bajar las curvas de contagios. Esto yo creo que sería el mensaje, porque si somos capaces de lograr esto, nos va a ayudar muchísimo a la parte de regreso a la normalidad. Exacto. Pues muy bien, Francisco, pues queremos agradecerte muchísimo tu tiempo, ha sido una plática sumamente interesante. Nos has compartido por lo que está atravesando la industria mexicana, yo creo que grandes retos hacia el futuro, y estamos seguros que pues Concamín va a poder afrontar esos retos y que vamos a poder recuperarnos como país, salir adelante y seguir siendo un ejemplo los industriales de México y de Latinoamérica, de compromiso y de seguir generando oportunidades para nuestra gente. La industria de México, bajo el liderazgo de la Concamín y de su presidente Francisco Cervantes, hoy manda un mensaje de compromiso con la sociedad, un mensaje de competitividad y un mensaje de que vamos a seguir dando la batalla para poder enfrentar tanto la crisis de salud como la crisis económica, pero también otras crisis, como bien lo dijo el presidente, que es la crisis política. Francisco, queremos nuevamente agradecerte mucho por tu tiempo, queremos agradecerle a todos los industriales de América Latina que se han conectado y que van a seguir viendo dentro de la difusión que le vamos a dar a esta importante plática, y a toda la gente que se conectó en esta noche para poder compartir con el liderazgo de Francisco Cervantes, de la Concamín, de los industriales de México y de los industriales de América Latina. Paco, te mando un fuerte abrazo que espero verte presencialmente en los próximos días, y nuevamente muchísimas gracias a todos por darnos su tiempo, por conectarse en esta plática tan importante, y seguiremos con las pláticas con industriales de América Latina desde AILA. Muchas gracias, Paco. Gracias, querido Manuel. Te abrazo con afecto virtualmente, igual que a todos los que estén virtualmente conectados, a todos los hermanos
de los países latinoamericanos. Un abrazo grande desde México, y a trabajar de la mano y a trabajar codo con codo, Muchísimas gracias, que tengan buenas noches, y si me lo permiten, me voy a echar un tequilita a la salud de todos ustedes, Manuel. Perfecto. La bebida nacional y la bebida latinoamericana también, ¿cómo no? Así es. Claro que sí. Gracias, Francisco, que estés muy bien. Gracias, buenas noches a todos. Hasta luego. Adiós.